Y fue como yo empecé a sentir que yo tenía ese llamado de interceder. Realmente ha sido llamada para ese ministerio, que Él te confirme. Porque a manera que vas recibiendo, el Señor te va llevando a más. Jamás. Se va llevando a otro nivel, te va llevando a otro nivel. Entonces, primeramente tienes que desprenderte de muchas cosas. Tienes que desprenderte completamente de lo que es la idolatría. Y que Él mismo nos va permitiendo también ir viendo algo sobrenatural. Él nos prepara. Entonces, cuando tú estás en oración, Él te da una revelación o te muestra qué es lo que en ese momento te está impidiendo que la oración alcance a llegar hasta su presencia. Son los que, hermanos, están hasta por nosotros interceden. ¿Para qué? Para que los videos salgan bien, para que no haya un obstáculo. Ahorita en el proceso de entrar en este video hubo detalles y oramos, ¿verdad? La hermana oró, empezó a orar hasta por los aparatos. Ay, ¿por qué? Porque este ministerio de educación comprende todo lo que es educación, desde el desarrollo de niños y adolescentes en nuestra iglesia, escuela de consolidación para los hermanos después del bautizo, y escuela de ministerios, para ya cuando los hermanos empiezan a tomar su ministerio. Sí. Bien, mi pastor pues también me fue dando libertad de manejar completamente este ministerio, porque entonces yo me empecé a relacionar con la Secretaría de Evangelismo para el material que necesitábamos, el material que requeríamos, y pues así hemos ido avanzando. Hace 2 años se dio el cambio de gobierno de las autoridades que administran nuestra iglesia. Así es. Y con ese cambio se da también, no es lo mismo, bueno, va enfocado a lo mismo, pero son en ámbitos completamente diferentes, el proceso de consolidación y la escuela de consolidación. Pareciera ser que es lo mismo, ¿sí? O sea, va más allá. Va un paso más. Ajá, del proceso de consolidación. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué son los hábitos espirituales? ¿Para qué te sirven los hábitos espirituales? ¿Y cómo debes usar también tus hábitos espirituales? ¿Sí? Porque ya haya descubierto cuál es su don, cuáles son los regalos que Dios ya le ha otorgado, y que sepa usarlos. Otro de los propósitos es que de aquí mismo salga que todos los padres espirituales cuiden que sus hijos tengan la verdad. Así, fíjate que uno de los propósitos también de la escuela de niños y adolescentes. Pero ahí puede usted decir, o puedo comprobar, puedo confirmar cuál fue su llamado. Yo de aquí para allá puedo decir que su llamado es la intercesión. Amén. En lo espiritual, Amén. En lo espiritual es la intercesión. ¿Por qué? Porque en todo el transcurso de su testimonio, de la plática, nos dice, yo oraba, no dejaba de tener esa comunicación con mi Padre Celestial. Yo me paseaba por los pasillos orando y orando y orando. Entonces, ¿usted puede decirme que realmente ese es su llamado? Yo estoy convencida de que sí, porque mira, ya te comenté que al vivir yo el evento de restauración, luego en los 2 siguientes días, yo siento que el Señor me dice, ora. Ora por estas personas. La primera vez no lo hice, pero la segunda vez sí lo hice. Y fíjate que también cuando estuve en el hospital, había más personas en el albergue donde me hospedaba que yo podía ver la necesidad de ellos. Y yo empecé a orar por esas personas. Y oraba en el albergue. Esperaba a que dieran las 11 de la noche, que ya apagaban las luces y que ya todas estaban dormidas, para yo ponerme a orar.
por mi hijo y por las personas que estaban ahí conociendo sus necesidades. Y en la mañana tenía que ser yo la primera que me despertara antes de que todas se levantaran Para empezar a orar. para empezar a orar. Qué bendición. Y había una mujer que también le dieron pocas esperanzas de vida para su esposo, que llegó muy grave también entre la vida y la muerte. Y recuerdo que yo a esa mujer le dije, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, sí. Le dije, ¿qué le parece si oramos por usted y por su esposo para que suceda un milagro? Y me dijo, sí. Y nos pusimos a orar. Ay, qué hermoso. Y ya no la vi en ese día. Hasta el siguiente día me tocó verla. Pero ya me estaba esperando junto con otra compañera de ahí del albergue. Sí. Y la otra compañera es la que me dice, ay, qué bueno que ya vino. Ay, es que queremos decirle algo bien hermoso. Ay, Dice, fíjese que el esposo de ella ya despertó. gloria y sea el Señor. Sentado. Ay, qué Que me hermoso. encontró sentado. Entonces yo dije, el Señor respondió a la oración. Y había otra jovencita ya casada que tenía ahí también a su niña internada, una bebé. Y yo escuchaba los problemas que traía con su esposo cuando hablaban por teléfono. Y yo empecé a orar por ella y sentía yo que tenía que orar directamente, que tenía que posar mi mano sobre ella. Pero pues primero le pedí al Señor que me ayudara, ¿verdad? Y entonces le hablo a ella y le digo, pues aquí vivimos encerradas en estas paredes y pues a veces nos damos cuenta de las necesidades de las demás y pues he escuchado tu necesidad que tienes en tu matrimonio. ¿No te gustaría que oráramos por esas necesidades que tienes? Y me dice, sí. Y empezamos a orar por su esposo, por la familia de su esposo, por el apoyo que ella necesitaba, porque llega un momento en que te cansas de estar allá. Sí. Y ella se sentía sola y oramos también por su bebé y las cosas empiezan a dar un giro completamente diferente a favor, o sea, como lo estábamos pidiendo. Sí. Y entonces yo ahí me doy cuenta pues que la oración tiene poder y que es necesario que cuando vemos la necesidad de otras personas, aunque no nos lo pidan, siempre decirles. Tenemos que interceder por ellas ante Dios. Y fue como yo empecé a sentir que yo tenía ese llamado de interceder. Y también, pues mira, algo grandioso que me sucedió, que el Señor me ama tanto. Y mira, cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia, mucho antes de que viviera el encuentro, mucho antes de que viviera el evento de restauración y que viviera también en la fiesta del amigo, fue como el tercer o cuarto domingo que yo venía, yo pensé en el pastor. Yo no lo conocía, no conocía todavía a su familia, pero yo pensé y dije, bueno, yo me siento bien a gusto y pues todas las personas por las que él ora, pues también salen como yo. Y yo me pregunté, dije, bueno, ¿y por él? ¿Quién ora por él? ¿Quién ora por él? Porque yo me puse en el papel de padre, de madre, ¿verdad? Que pues él es esposo, tiene hijos, tiene necesidad, tiene que trabajar. ¿Quién ora por él? O sea, me surgió esa duda, esa pregunta, pero quedó así quedó. Ya hasta mucho después, ya que que empecé ya a congregarme en las células, que empecé a saber que era una célula, conocer lo que es una célula, entonces ya empecé a sentir ese llamado de interceder por los demás. Y platicando yo con la hermana Isabel, dije, oiga, ¿y yo puedo orar por el pastor? Porque me nació así. Así, ajá. Puedo orar por el pastor. Y empecé yo a orar por él, porque me dijo, sí, hermana, si usted siente eso en su corazón, puede hacerlo. Hágalo. Yo empecé a orar por él y por su familia. Yo todavía no los conocía. Pues todavía no pasaba esa prueba donde estuve yo en el hospital y fue donde conocí a la pastora y conocí también a su hijo. No los conocía todavía, pero yo empecé a orar por la familia y por ellos. Y como yo veía las situaciones que pasamos los padres de familia cuando tenemos adolescentes. Sí.
así empecé yo a Ahora. orar. Y luego pues empecé a invitar a algunas hermanas para que ese grupo se hiciera un poquito más Fuerte. fuerte, porque pues tú sabes que la palabra dice que donde dos o Tres estén en su se nombre. reúnan, Él estará presente. Y pues alcanzamos a hacer un grupito de 5 personas y empezamos a orar por el pastor. Ese grupo pues lo hemos ido modificando, pero Así es. existe todavía, Sí. porque Dios me ha hecho sentir pues ese llamado, es un llamado, ¿verdad? Y recuerdo también que cuando empecé yo a servir en los primeros encuentros, en el primer encuentro que yo quise servir, yo quería ir al grupo de intercesión, yo quería ir con los Sí, de porque hay un intercesión. grupito de intercesión. Dije, yo quiero ir con el grupo de intercesión. Y pues habíamos ido un día antes del evento a hacer el aseo allá del rancho, del salón y de los jardines y todo eso. Y me acerco yo con las hermanas de intercesión para decirles que yo iba al grupo de intercesión. Íbamos 3 hermanas nuevas y nos dicen, no, porque ustedes son nuevas, necesitan prepararse más. Y doy gracias a Dios y a las hermanas Sí. que nos dijeron en ese momento que no podíamos estar ahí, porque sí, en verdad, ese grupo es de intercesión y guerra espiritual. Guerra espiritual. Entonces, guerra indica batalla. Así Y es. es una batalla con espíritus malignos, entonces tienes que estar preparada. Y sí, en verdad, les doy gracias a las hermanas porque ahí el enemigo me hubiera hecho garras, ¿verdad? Pero yo seguía con esa inquietud, ese deseo de interceder. Y fue hasta como 3 eventos más de evento de restauración cuando ya me permitieron Estar en el grupo de estar en el intercesión. grupo de intercesión para que fuera aprendiendo. En ese entonces, la hermana Adela era la que dirigía La coordinadora. en los eventos de restauración. Y ya fui aprendiendo de ella. Ah, qué bueno, ¿sí? qué Y bendición. en algunas ocasiones también nuestra pastora Sí. estuvo presente y también de ella fui aprendiendo. Cuando ya sentí yo ese llamado y estuve más convencida de que era un llamado que el Señor me estaba haciendo, pues ya me empecé a acercar a las hermanas que veía yo que tenían ese llamado. Y fíjate, me ocurre algo bien bonito. Dice la palabra de Dios que, bueno, a los hebreos allá cuando eran cautivos en Egipto, el Señor los tenía que sacar a 3 días de camino. Ah, sí. A 3 días de camino para bendecirlos y para liderarlos. Y yo recuerdo también que empecé yo a acercarme a la hermana Paz. Ah, Sí, que es una gran intercesora. sí. Y que el Señor la usa grandemente. De manera. Hubo un evento en San Luis Potosí de puras sí. mujeres. No recuerdo exactamente el nombre del evento, pero eran puras mujeres. Y yo me anoté, porque como te dije, yo decía, yo quiero todo lo que mi Dios Padre tenga para mí. Y yo me voy a ese evento, me quiero ir a ese evento. Así que me fui a ese evento, pero antes de irme al evento tuve algunas batallas. Dije, ay, pues va a ser lo mismo de los cultos y las enseñanzas. Dije, ay, ¿qué voy a ir a hacer hasta allá? No, mejor no voy. A pesar de que ya había hecho yo mis pagos, ya había apartado mi lugar y me iba a ir. No, ¿a qué voy yo hasta allá? No, mejor ya no voy. Y todavía faltando 3 días para irnos para allá. Dije, no le hace que se pierda lo del pasaje. Pues no tengo ganas de ir. Además, está lejos. No voy a ir. Pero estaba así como que entre si voy o no voy, si voy o no voy. Y el mero día que ya nos íbamos, nos vamos primero de aquí a Zamora. Y ahí en Zamora nos estaba ya esperando el grupo de hermanas de acá de Jacona para irnos con ellas. Y nos vamos en un camión pequeño. Y yo dije, ay, aquí voy a ir sentada durante tantas horas, aquí está bien reducido. No, se me hace que yo aquí me quedo. Y va así. Finalmente, pues ya dije, bueno,
pues que sea lo que Dios diga. Me fui. Llegamos allá a San Luis Potosí, me toca a la hermana Paz de compañera en la habitación, Ay, gloria a Dios. y ahí entendí que Dios me había sacado de mi confort, de mi zona de confort, Ajá. para llevarme allá donde me tenía que preparar. Y la hermana Paz fue una de mis instructoras. Te enseñó. Me te guió. enseñó mucho cómo guerrear, porque yo no sabía guerrear. O sea, ya intercedía, Pero la guerra es intercedía, diferente. pero no Ujú. sabía hacer guerra espiritual. Y tenía miedo, yo tenía miedo de hacer guerra espiritual. Sí, ¿cómo no? Entonces ella, allá en San Luis Potosí, pues fue el tiempo para ella y para mí, para el Señor que estaba ahí con nosotros, mi Señor Jesucristo, Sí, que la amén. usó a ella, que a través de ella me fue preparando para estar en este ministerio de intercesión. Y ya entonces la hermana me fue prestando algunos libros para prepararme más, porque para estar en este ministerio Se ocupa una tienes preparación. que prepararte bien y desprenderte de muchas cosas del mundo. Así Tienes es. que desprenderte. Y pues gloria a Dios que el Señor la usó a ella para que me fuera preparando. Y pues sigo en este ministerio sirviéndole al Señor y realmente pues sí es un llamado que el Sí, Señor me ha amén, hecho en hermana. este ministerio. Hermana, ¿y qué significa exactamente intercesión? Porque ahorita estás dando 2 puntos, ¿verdad? Ajá. Que a usted le gusta interceder por las personas, pero en esa intercesión hay una guerra espiritual. Interceder no lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? En la forma de guerrear, así amén. en lo que es su ministerio de intercesión, porque interceder podemos todos, Sí, pero en la así es. manera de guerrear, en la manera como lo dice, tenía que estar preparada Sí, para yo poder entrar a esa lucha, esa batalla. así es. ¿Qué es exactamente, hermana? ¿Cómo me lo puede describir? Bueno, mira, primero tienes que aceptar que si Dios te ha llamado, que te confirme. El Que llamado. realmente has sido llamada para ese ministerio, que Él te confirme. Porque a manera que vas recibiendo, el Señor te va llevando a más. Jamás. Te va Ajá. llevando a otro nivel, te va llevando a otro nivel. Entonces, primeramente tienes que desprenderte de muchas cosas. Tienes que desprenderte completamente de lo que es la idolatría. Y la idolatría no son solo las imágenes. La idolatría también es tu zona de confort. Ujú. Te tienes que desprender también de eso. Y tienes que estar también dispuesta a que en el momento en que es necesario que tú intercedas por la necesidad de alguna persona, estés dispuesta a hacerlo, pero hacerlo desde lo más profundo de tu corazón. Hay momentos en que, o sea, cuando tú dices eso, el Señor te hace sentir. Yo veía a veces algunos accidentes en carretera y mi hija se quedaba sorprendida porque yo lloraba, yo sentía el dolor de las de personas. aquellas personas en aquel momento, porque yo sentía, vivía lo que aquellas personas estaban viviendo y yo empezaba a orar. Estando yo en mi trabajo todavía, en algunas ocasiones me llegaron a encontrar algunas compañeras muy íntimas, compañeras de trabajo, amigas, que me alcanzaban a ver mis ojos pues, un poco Llorosos. llorosos y me decían, ¿qué le pasa, maestra? ¿Tiene algún problema? Decía, ay, es que, ay, pienso en los niños. Pensaba yo en aquellos países que estaban en guerra. Sí, cuando hubo ese momento. Te llegaban las noticias, eso era lo del momento. Sí. Y yo pensaba en los niños. Pensaba en aquellos niños inocentes que estaban sufriendo las consecuencias de esas guerras. Y oraba por ellos, para que el Señor los cuidara, para que el Señor los alimentara, para que el Señor los cobijara. Los cubriera. Entonces, ahí te confirma el Señor que te está usando para algo especial. Y cuando Él te está usando, Él mismo te va guiando, Él mismo te va diciendo por dónde, o te va diciendo para qué. Oraba también yo, intercedía, por ejemplo, por los familiares de los enfermos cuando están en los hospitales. Ujú. Porque normalmente pedimos por el enfermo. Pero no Oramos por los por el familiares. enfermo, intercedemos Sí. por el enfermo, pero no intercedemos
por los familiares que también están sufriendo, que también traen un dolor, que también traen sufrimiento. Y no intercedemos tampoco por los médicos, Exactamente. ciencia. Entonces, todo eso, o sea, tienes que irlo viendo, pero hay que pedirle al Señor que Él te vaya guiando, que Él te revele qué es lo que tienes que orar, qué es lo que tienes que interceder. Él es el que la prepara. Exactamente. Fíjate, cuando nosotros, cuando Él va viendo y conociendo esa entrega que tenemos, recuerdo que en una ocasión me dijo el pastor y también la pastora que Él mismo nos va permitiendo también ir viendo algo sobrenatural. Él nos prepara. Entonces, cuando tú estás en oración, Él te da una revelación o te muestra qué es lo que en ese momento te está impidiendo que la oración alcance a llegar hasta su presencia. Y es cuando entonces entras en esa guerra. Tienes que destruir primeramente aquellos toda obstáculos fortaleza, que se están todo levantando obstáculo, para que la oración pueda ser elevada. Y para eso, pues sí, necesitas estar en oración con el Señor, pedir la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos mueve, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige. Por eso, pues sí se requiere de una preparación, ¿verdad? Sí. Algo, no es, yo les decía el otro día cuando estábamos una vez aquí con el pastor, es que no se pueden meter por meterse, tienen que tener una guianza, como lo está diciendo usted, saber que el Señor primero nos dé ese discernimiento de qué es lo que impide. Así es. Y de verdad, Dios bendiga grandemente al ministerio de intercesión. Son los que, hermanos, están hasta por nosotros interceden. ¿Para qué? Para que los videos salgan bien, para que no haya un obstáculo. Ahorita en el proceso de entrar en este video hubo detalles y oramos, ¿verdad? La hermana oró, empezó a orar hasta por los aparatos. Ay, ¿por qué? Porque son instrumentos que el Señor necesita. Amén. Y la intercesión siempre es el respaldo, hermana. Amén. Y ahorita la estaba escuchando, nosotros tenemos una situación similar en lo familiar por lo que usted pasó. Y entendí realmente la intercesión. Porque como lo dijo ahorita usted, nada más nos enfocamos en el enfermo, pero realmente no nos enfocamos en los médicos, en que haya el equipo médico necesario. Sí. Y no solamente en eso, sino en todas las áreas de nuestra vida. Exactamente. Que el Señor acomode, que el Señor guíe, que el Señor sea todo. Esa frase que usted dice, hermana, creo que es su lema. Para Dios no hay imposibles. ¿O cómo lo dice? Sí, ¿verdad? Pero para Dios no hay imposibles. Cuando algo te nieguen o te digan que no se puede, pero para Dios no hay imposible. Si para nosotros el ojo humano es imposible, para el Señor no lo es. Hermana, hemos aprendido tanto de todo lo que usted nos está diciendo de la intercesión. De verdad que son cosas tan impactantes que desconocemos. Yo les digo, cada capítulo que me toca es aprender algo nuevo. Porque a veces nada más vemos a las hermanitas allá en el culto o en alrededor de todas las sillas, de todo el salón. Y les digo esto porque hay comentarios, ¿y qué harán? Están intercediendo, están guerreando porque la presencia del Señor descienda y todo espíritu contrario a Él sea echado. Amén. Hermana, es un privilegio de verdad aprender de usted. Y no solamente de sus vivencias, de cómo el Señor la tomó, cómo llegó a los caminos del Señor, sino este ministerio de intercesión. Pero también tenemos el ministerio de educación. Gloria a Dios. Nadie se lo pelea tampoco a la hermana. Es algo que dijeran, en muchas iglesias se da este ministerio, en muchas, pero no todos. ¿Verdad? Voy a saludar con sombrera, pero no en todas se da como se está dando en la Iglesia de los Reyes, hermana. Amén. Porque realmente lo ha hecho suyo. Como le decía al principio, hermana, lo dijo usted, es una vocación, es un servicio que amas. Amén. Entonces el Señor la ha llevado al ministerio de intercesión
como una guerrera, como empoderada, ¿verdad? Decía el pastor el otro día, ya, la hermana ya está bien empoderada. Y damos gloria a Dios porque de esas necesitamos que el Señor levante. Pero también necesitamos que se levante el ministerio de educación, que Amén. para la gloria de Dios se ha fortalecido, hermana. Cuénteme cómo es eso, esa coordinación, desde aquí hasta allá. ¿Qué es realmente, cómo cree que ha sido beneficioso el Ministerio de Educación? Porque en muchas decimos, ay, la escuela qué, ¿verdad? Sí. Pero cuéntenos, ¿qué de beneficio tiene? ¿Cómo se ve usted en esa coordinación? Pues mira, primeramente tengo que reconocer que es un trabajo en equipo. Así es. Yo soy la coordinadora, pero Dios es el que dirige. Sí, amén. Dios es el que nos guía. Y detrás de mí hay un equipo de maestros y hay un equipo también de padres espirituales que forman parte de este ministerio de educación. Mira, pues te vuelvo a recordar que yo le dije al Señor, yo quiero todo de ti. lo que mi Dios tenga para mí. Sí. Y nuevamente el Señor, a través de mi pastor, me hace el llamado Sí. para llevar yo a cabo y coordinar El el ministerio. Ministerio de Educación. Y pues verdaderamente es un ministerio que desde que yo lo conocí, porque yo fui alumna también, Ah, yo fui alumna cuando yo me bauticé en el mes de agosto y en septiembre comienzo yo con mi escuela. En ese entonces tenía otro nombre, ahorita se llama Escuela de Consolidación, en aquel entonces era Escuela de Maduración Cristiana. Y hago yo el primer módulo. Y yo cada día quería más y más. Mi maestro fue el hermano Juan Reséndiz, el primer maestro. Y a mí me encantaba, me fascinaba escuchar su clase. Estaba yo enamorada de todo lo que conocía. Y fíjate que una de las estrategias que él aplicaba es que después de que te daba la lección, te encargaba de tarea que tú contestaras haciendo un resumen qué fue lo que aprendiste, Lo que aprendiste, sí. de la lección, qué aprendiste. Y otra pregunta, ¿para qué te sirven? Lo que estás estás aprendiendo? Y una más, que nos preguntaba, ¿cómo lo aplicaste durante la semana? Porque la siguiente semana nos íbamos a ver y teníamos que reportarle cómo lo habíamos aplicado. Sí. Así que eran unas clases muy, muy bonitas, unas lecciones que nos motivaban y que nos mantenían activos y que queríamos conocer más. Porque tú decías, bueno, voy a hacer un resumen de lo que aprendí, pero te orillaba a que tuvieras que tomar nuevamente el libro, ver el tema, ver la lección para hacer tu resumen. Y cuando nos vamos al segundo módulo, que fue en el mes de enero, perdón, Sí. tenía que ser enero, febrero, marzo y abril. Pero yo te estoy hablando del 2020. En la pandemia. Se viene la pandemia, entonces desde principios de marzo empiezan a dar la indicación de que pues se cierren iglesias, que se suspendan actividades donde pues donde hay grupos de personas para evitar los contagios. Entonces se cierran muchas actividades, se cierran también algunos templos, se suspenden algunos, bueno, no se suspenden, en el caso de nosotros, No suspendieron. los cultos nunca se suspendieron. Gracias a Dios. Tuvimos 2 o 3 que fueron, que fueron a distancia, pero siempre tuvimos nosotros nuestros cultos. Pero la escuela sí se cerró, porque en el templo estaban las sedes y era el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3, pero se cierra. Entonces ya no nos pudimos reunir y yo me quedé con ganas de seguir estudiando, de terminar ese módulo, pero yo era muy disciplinada. O sea, yo sabía que lo podía hacer yo sola, que yo podía agarrar el libro, leerlo, contestar,
pero yo era muy disciplinada y decía, pues si me lo autoriza mi maestra, que en ese entonces mi maestra era la hermana Adis. Ah, Y entonces en una ocasión hablo con ella y le digo yo, oye Adis, ¿y por qué no tenemos las clases a distancia? ¿Por qué no nos das las clases a distancia? Y ya me dice ella, no, hermana, es que no todos los hermanos tienen las condiciones para recibir las clases a distancia. Dije, bueno, pues entonces ahora sí yo voy a leer por mi cuenta y a terminar el libro. Y yo lo leí por mi cuenta. Terminé ese libro del módulo 2. del módulo 2 y por mi cuenta yo también empiezo con el módulo 3, yo de manera personal. Yo digo así de mi manera personal, ignorando que el Señor me estaba preparando, que me estaba diciendo, conoce, Sí, es cierto. conoce Sí. porque tú vas a dirigir enseguida, todavía no sabía. Gloria a Dios, hermana. Y ya por ahí como en el mes de diciembre, pues es cuando el Señor, a través de mi pastor, me invitan para que yo me encargara de coordinar la escuela, el ministerio de educación. Antes de mí había estado la hermana, la esposa del hermano Juan Reséndiz, Yasmín, la hermana Yasmín, ella había estado acá. Entonces, así muy brevemente, ella me informa qué era la escuela, cómo se manejaba, quiénes eran los maestros también, pero como ya se había pausado, pues los maestros se fueron a otros ministerios y estaban en otras actividades, así que había que empezar de cero. De cero. Pero gloria a Dios. Pues en oración, dije, bueno, Señor, pues guíame cómo le tengo que hacer, porque pues yo decía, y en realidad no es lo mismo, ¿verdad? No. Los enfoques, los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública, pues nada que ver con lo cristiano. Con lo cristiano, nada que ver, ¿verdad? Entonces yo decía, pues, ¿cómo le voy a hacer aquí? Yo necesito que alguien me guíe, que alguien me oriente. Decía yo en la escuela, pues a veces como directora ya de la primaria, pues yo tomo las decisiones, ¿verdad? Sí. Pero aquí, pues, ¿cómo le voy a hacer? No sé qué hacer. No sé cómo le voy a hacer. Pero bueno, en base a lo que me había informado la hermana Yasmín, pues yo hice mi plan de trabajo, mi proyecto, para presentárselo al pastor, dárselo a conocer. Y también el pastor me asigna a 2 personas, que fue la hermana Sami y el hermano Toño Moreno, el esposo de la hermana Luz Canela. Luz Canela, ¿sí? El hermano Toño, él era maestro, pero desconozco si él era maestro de escuela de ministerios o de escuela de maduración cristiana. Porque este ministerio de educación comprende todo lo que es educación, desde el desarrollo de niños y adolescentes en nuestra iglesia, escuela de consolidación para los hermanos después del bautizo, y escuela de ministerios para ya cuando los hermanos empiezan a tomar su ministerio. Sí. Y había maestros que trabajaban en todo ese sistema, pero yo no los conocía a todos, entonces nada más trabajé en ese entonces con la hermana Sami y con el hermano Toño. Y el pastor nos dio libertad de que nosotros hiciéramos lo que tenían que hacer, como nosotros quisieran. Lo queríamos plasmar. Se lo dimos a conocer a él y nos dio también la libertad de empezar a hacer nuestros propios temas de enseñanza. Ya había libros, porque también, a ver, aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante también. Sí, así es. Nosotros no somos una iglesia patito. Nosotros estamos dentro de un sistema y dentro de una estructura. Así es. Hay la parte oficial de la estructura de nuestra iglesia. Entonces, dentro de esta estructura hay un gobierno que se encarga de administrar todo el sistema. Y dentro de las secretarías está la Secretaría de Evangelismo.
Y en esa Secretaría de Evangelismo es donde va el Ministerio de Educación. Así que la Secretaría se encarga de elaborar los planes y programas Sí, para que trabaje en la iglesia. Pero en tiempo de pandemia, pues todo estaba Pararon. pausado, así que tuvimos que hacer nosotros nuestros propios temas de acuerdo a las necesidades del momento y de nuestra iglesia, porque había mucho miedo, había temor de reunirse, de congregarse, Sí, por el de contagiarse. contagio. Ajá. Así que tuvimos que hacer nuestros propios temas y empezamos a trabajar, A fortalecernos. a fortalecernos exactamente. Y yo dije, bueno, pues hay poca participación, los hermanos tenían miedo, dije, bueno, pues vamos a implementar otras estrategias, algo diferente, donde no tengan que Trasladarse. Y entonces aplicamos lo mismo que se estaba aplicando en las escuelas seculares, de ir a hacer visitas domiciliadas para ver dónde estaban aquellos alumnos que estaban perdidos y por qué no acudían. Y pues ya nos daban sus motivos, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues yo necesito maestros, necesito más maestros. Pero bueno, ¿cuáles van a ser las características de los maestros que necesito? De los maestros. Porque bueno, pues por lo menos que tengan secundaria terminada. Y en aquel entonces, pues me encuentro yo con que sí había hermanos con el deseo de participar, pero que solamente tenían primaria. La primaria. Y yo me acordé, dije, bueno, yo tuve a mis primeros alumnos, ya hablando de la vida secular, yo tuve a mis primeros alumnos a la edad de 12 años. Sí. Y tuve 2 alumnos y los enseñé a leer, sin conocer yo de métodos, de técnicas, los enseñé a leer. Dije, bueno, pues yo voy a capacitar hermanos que estén dispuestos a hacerlo. Y así fue como empezamos a buscar maestros y de las mismas células también, para que atendieran a todos aquellos hermanos que se estaban quedando Atrás. ¿sí? Entonces, en un principio era en el templo donde se llevaban a cabo las clases y solamente el día domingo. Pero esto requería más trabajo. Más atención. Requería más atención y requería atención personalizada. Y fue como empezamos entonces el Señor nos bendijo grandemente porque empezó a ver inclusive hasta hermanos que voluntariamente se acercaban. Tú fuiste una de ellas que dijiste, yo quiero dar clases, sí, que se ocupa para dar clases. Y yo, gloria a Dios, pues tu disposición y que empieces a disponerte para trabajar. Y así fue como empezamos a echar a andar la escuela. Y para la gloria de Dios, pues empezamos a tener muchos alumnos. Y algo muy bonito que cuando terminan sus módulos, el programa está diseñado para trabajar ahorita actualmente está diseñado para trabajar durante 4 meses. Son 16 lecciones que se llevan a cabo durante 4 meses. Porque trabajamos también en coordinación con el trabajo de las células, que es un trabajo, son periodos de 4 meses. Termina ese y vas con otro, y vas con otro. Y así es también en la escuela de consolidación. Entonces, pues terminamos ya el primer cuatrimestre, bendecidos para la gloria de Dios. Para la muy gloria del Señor, sí. Con un gran número de alumnos. Y para que no se nos desanimaran, yo dije, pues hay que darles su reconocimiento, porque eso los motiva, porque muchos de ellos se quedaron con una primaria truncada, con el deseo de obtener también un documento, diploma, algo simbólico que nos estimulara para seguir. Entonces, pues hay que estimularlos también. Y empiezan a surgir los reconocimientos para reconocer precisamente el esfuerzo de los hermanos, y fue una motivación también. Ya cuando entregábamos estos reconocimientos, personas que iban por primera vez decían, ¿y por qué a ellos les dan? ¿Y dónde estudian? ¿Y dónde está la escuela? Entonces era el momento de darles la información y de invitarlos, ¿sí? Y así fue como fuimos
Levantando el ministerio. el ministerio de educación. Y poco a poco fui avanzando también. Mi pastor pues también me fue dando libertad de manejar completamente este ministerio, porque ya entonces yo me empecé a relacionar con la Secretaría de Evangelismo para Sí. el material. material que necesitábamos, el material que requeríamos, y pues así hemos ido avanzando. Hace 2 años se dio el cambio de gobierno de las autoridades que administran Eclesiales. nuestra iglesia. Así Y es. con ese cambio se da también un cambio en todo lo que es el Ministerio de Educación. Y surge el cambio de escuela de maduración cristiana A por escuela de consolidación. consolidación, con nuevos libros, con nuevos programas. Y bueno, pues para mí las reformas pues es algo a lo que yo ya estaba Acostumbrada. acostumbrada. Así es. Pero fíjate que sucede aquí algo grandioso, porque pues somos una iglesia que el Señor ha bendecido grandemente, De gran que hay un manera. avivamiento grande, y que pues como te digo, la escuela de consolidación creció grandemente. Ha Tenemos sido una gran bendecida, escuela, sí. tenemos muchos alumnos, tenemos muchos maestros. Para la gloria de Actualmente Dios. tenemos 14 maestros. Gloria a Dios. Están 2 también por confirmarle. para registrarlos también en Gloria la a Dios. plantilla de personal de Sí. la escuela de consolidación. Y con este cambio que se da, con esta reforma que se da, con los nuevos libros y programas, pues yo acostumbrada a trabajar con primer módulo, segundo módulo y tercer módulo. Pues yo empiezo otra vez. Ahora se maneja por niveles. Ajá, Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Pues vámonos con los niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y así tenemos una breve capacitación con mis maestros. Los llamo para informarles que los términos que habían cambiado era lo mismo, pero con términos diferentes. Diferentes, así es. Y con los títulos de los libros también diferentes, pero todos enfocados En lo enfocados mismo, a lo sí. mismo. Ujú. Les doy esa información y empiezo a repartir y asignar. Tú te vas con el primer nivel, tú con el segundo nivel, tú con el tercer nivel. Y empezamos a trabajar con el material que teníamos y hacer también nuestros propios materiales, donde no había todavía. Empezamos nosotros y resulta de que aquí, para la honra y gloria de Dios, Amén. nosotros íbamos más avanzados Que todo. con el plan que tenía la Secretaría de Evangelismo. Hago yo el pedido de libros para el nivel 1, para el nivel 2 y para el nivel 3. Porque yo Lo necesitaba, así es. Teníamos los 3 niveles. Y resulta de que la Secretaría No tenía. solamente tenía nivel 1 y nivel 2. Así me recuerdo, porque yo cursé el 3 sin libro. Nivel Sí. Y dije, bueno, pues aquí improvisamos de lo que tenemos de allá agarramos. Sí. Y así lo hicimos. Mientras la Secretaría tenía Daba uno para el otro tercer libro, nivel. el de Sí. nivel 3. Y así trabajamos. Fueron 2 periodos o 3 periodos que estuvimos trabajando así, Sí, que nosotros sí. hacíamos nuestro 2 periodos fueron nuestro que. propio material. Y Sí. cosa sorprendente, porque en una reunión que tuvieron de pastores, se quedaron sorprendidos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que ustedes van están trabajando primer nivel, segundo nivel y tercer nivel si todavía no sale El nivel 3. Hasta entonces yo dije, si es cierto, dije, si es una reforma, tienen que empezar por el 1, luego por el 2 y luego por el 3. Y yo me fui de lleno, 1, 2 y 3. Pero no había la necesidad de abarcar. Exactamente. No podíamos dejarlos así, No, entonces. no podía decirles, espérense hasta que la Secretaría nos envíe el Ajá. material. No, yo no podía dejar enfriar a los alumnos, ¿sí? Entonces, gloria a Dios que nos bendijo grandemente para poder aquí salir adelante con esa necesidad que teníamos. Así Sí. es. Y pues ahora, mira, ya pasando enfocándome más al objetivo el propósito de Del ministerio. del ministerio, Escuela de Consolidación. No es lo mismo, bueno, va enfocado a lo mismo, pero son en ámbitos completamente diferentes. El proceso de consolidación y la Escuela de Consolidación. Pareciera ser que es lo mismo,
¿sí? El proceso de consolidación se trabaja a la par con las células. Ah, ¿Sí? sí. Es trabajo que coordinan las Celular. células, Ujú. trabajo celular. Y la escuela de consolidación, fíjate, es para consolidar a los discípulos, Ah, para para consolidar formar a los discípulos, ¿sí? ¿verdad? Ajá, Sí. es para eso. O sea, va más allá, Va un paso más. ajá, del proceso de consolidación. Wow, Es qué para interesante. consolidar discípulos. Pero aquí nosotros sabemos que el Señor hace Lo que como Él quiere, Siempre. como Él lo tiene dispuesto, como Él lo tiene planeado. ¿Por qué? Porque hemos tenido alumnos, Sí. ¿sí? Que sin estar todavía bautizados, porque Sí. hemos tenido alumnos que aún sin estar bautizados cursan la escuela de consolidación Sí. porque a ellos les interesa, ellos quieren saber, ellos quieren Yo conocer. tenía uno de ¿Sí? ellos. Gloria a Dios. Sí. Y los recibimos. Sí. Bienvenidos. Y vemos ese gran interés que tienen por irse preparando, ¿sí? Y también recibimos a aquellos hermanos que ya se bautizaron, Pero no lo tuvieron. pero que no tuvieron la oportunidad de cursar esta escuela. Y también son bienvenidos. Los llamamos también a que se, No hay a que un se limitante, integren, pues. a que se inscriban. Ahora, algo bien importantísimo. No es necesario que sepas leer y escribir. O sea, no es requisito. No, no Tienes lo que es. saber leer y escribir. Ese no es un requisito para ingresar a la escuela de consolidación. Dios nos ha fortalecido grandemente, nos ha dado estrategias para saber trabajar con esos hermanos que no han tenido esa fortuna, ese privilegio de saber leer y escribir. Así O sea, es. eso no es un impedimento. Ellos son bienvenidos, son recibidos aquí en este ministerio. Y pues hablándote del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Mira, el nivel 1 es la preparación de los recién bautizados, ¿sí? En este nivel, a los alumnos se les va preparando y se les va guiando para que tengan una vida diferente. Un estilo de vida. Un Es estilo cuando de vida. cambian. Exactamente, Ujú. un estilo de vida, o sea, que le den un giro Total a su vida. total a la vida que llevaban, pero a la vida en general, en todos los aspectos. Sí. ¿Sí? Ellos tienen que aprender en el amor a Cristo y tomar a nuestro Señor Jesucristo como pilar importante, el principal pilar en su vida para trabajar, para llevarlo con ellos en todo lo que hacen, en su familia principalmente, porque es donde primero tenemos que darle Moldearlos, ese así giro es. a nuestra manera de vivir, perdón. Y también en su trabajo, con sus vecinos y proyectarlo hacia la sociedad y no tener miedo, porque cuando llegamos al camino del Señor, a veces decimos, híjole, ¿esto sí lo haré o no lo haré? ¿Esto sí lo tendré que hacer o no lo iré a hacer? ¿Cómo le haga? Entonces, precisamente en la escuela de consolidación Es para eso. te va moldeando, te va enseñando para que tú sepas diferenciar entre lo que te conviene y no te conviene. Es la Ahora, preparación para un estilo de vida. algo bien importante, nosotros no prohibimos nada. Ah, sí. Nada prohibimos, es voluntario. Si el alumno está conociendo lo que en lugar de edificarle le destruye y él lo quiere seguir llevando a cabo, ya es una decisión personal. Así ¿Sí? es. Nosotros no le vamos a prohibir, ni tampoco lo vamos a hacer andar señalando. Oye, ¿por qué hiciste eso si no lo debes hacer? No, nosotros no hacemos eso. El alumno debe de tener La convicción. la convicción precisamente, y como una de las lecciones que podemos lograrlo es precisamente que él sea consciente de que diariamente debemos de tener en contacto con nuestro Señor Jesucristo Así los es. hábitos espirituales.
Ah, ¿Qué sí. son los hábitos espirituales? ¿Para qué te sirven los hábitos espirituales? ¿Y cómo debes usar también tus hábitos espirituales? ¿Sí? Porque también hay lugares donde te van a juzgar y tienes que estar preparado, que te van a criticar, que te van a decir que estás loco. Tú vas hablando con el Señor, tú llevas en tu camino al Señor, tú estás con Él y tú estás platicando con Él. En la vida espiritual nosotros lo podemos percibir, lo podemos sentir, pero otra persona que no conoce nada de lo espiritual, lo primero que dice, este ya Está loco, sí. ya está loco. ¿Sí? En ese aspecto yo les decía a mis hijos, miren hijos, si en algún momento les dicen que me vieron Platicando, sola en la hablando calle, sola. ustedes no hagan caso, porque yo no voy sola, yo voy con el Señor. Yo voy con mi Amén. Señor Jesucristo. Amén, Eso hermano. es muy importante, por eso tenemos que saber qué son los hábitos espirituales, cómo aplicarlos y también cómo protegerlos, porque va a haber siempre alguien que te va a querer frenar o Claro. alguien que te va a decir que eso no sirve, ¿sí? Por eso es muy, muy importante todo este primer nivel. Toda la para- escuela de ajá, toda maduración. la escuela de De maduración. consolidación. De consolidación o maduración es lo mismo, ¿sí? El objetivo es lo mismo. Y en el segundo nivel, fíjate, en el segundo nivel es muy importante porque aquí van a aprender los 21 puntos doctrinales en los que está basado Nuestra iglesia. nuestra iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Eso es bien importante, para que ahora sí ya tú dices, pues esto es porque la Santa Escritura así me lo dice. Y también para que sepas tú defender tu amor en Jesucristo, para que sepas defender también la doctrina en Cristo, pero ya con fundamentos bíblicos. Hay quien, ni modo que vaya a ¿Y decir, cómo te menen? no, ¿sí? Ujú. Por eso es importante, es muy importante. Y todo esto es un crecimiento gradual. Hacen el segundo nivel y también en el segundo nivel empiezan a conocer también ya más detalladamente la estructura de nuestra iglesia. Y empiezan a conocer también que ellos son parte de esa estructura y que son importantes. Son cuerpo de Cristo, que son sí. cuerpo de Cristo y que son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Así es. Por lo tanto, tienen que cuidarse como cuerpo de Cristo que son, ¿sí? Cuidar ese templo del Espíritu Santo. Amén. Y luego pasamos al tercer nivel. El tercer nivel, fíjate, el título es dones Y ministerios. y ministerios. En ese tercer nivel, el propósito principal es que el alumno ya haya descubierto ¿Dónde cuál es pertenece? su don, Sí. cuáles son los regalos Que el que Señor Dios le ya dio. le ha otorgado y que sepa usarlos, que los ponga a la práctica, porque todos los regalos que el Señor te da son los dones, pero te los está dando para algo, te los está dando para edificar, Para su ¿sí? iglesia. Para su iglesia. Así es. Y también en este nivel, el alumno tiene que ya involucrarse en un ministerio mediante un test que se les hace para que ellos no se equivoquen. Ajá, no porque vayan a llegan- cualquiera. Porque llegan a tener duda o a veces se van equivocadamente a un Ujú. ministerio donde pues no es su llamado, ¿sí? Entonces los tenemos Que solo sirven por servir y Ajá, no es así. Amén, amén, Ujú. sí. Y pues también otro de los propósitos es que de aquí mismo salgan maestros. Ujú. Ustedes saben que dice, y el Señor proveía para la edificación de su De su iglesia. iglesia. Así es. A unos los hacía apóstoles, a Profetas. otros profetas, A otros a otros pastores. evangelistas, a otros Así es. pastores y a otros maestros para la edificación de su iglesia. Entonces también uno de los Tienes- propósitos de esta escuela de consolidación es que de aquí mismo Salgan más. los nuevos maestros para seguir edificando nuestra iglesia. Sí, amén. Qué Y a grandes importancia rasgos, pues esos son los propósitos de la De la escuela. de consolidación. Y Por qué- eso,
Qué importantes son, ¿verdad? Amén, sí. Iba a decir algo. Por eso es importante, ¿verdad? Que todos los padres espirituales cuiden que sus hijos Tengan su escuela. tengan la escuela de consolidación. Nosotros sabemos que cuando nos bautizamos es vida nueva, Sí, así que es. nacemos de nuevo y que necesitamos, así como un bebé recién nacido, Unos del cuidado de cuidados. los padres, que esté al pendiente de que coma, de que camine bien, de que si se enfermó, pues atenderlo, llevarlo con el médico. Pues así es en la vida espiritual. Así El es. padre espiritual tiene que estar al pendiente de su hijo, que vaya a tomar los primeros estudios y a prepararse para la vida. Porque después de la escuela de consolidación, ya cuando termina la escuela de Ujú. consolidación, viene la escuela de ministerios. Ya sabes a qué ministerio correspondes. Bueno, ahora especialízate en la escuela. Como de un ministerios. doctorado, ¿verdad? Una Exactamente. especialidad. Sí. Nunca terminamos de aprender. Exactamente. Estamos aprendiendo En todo constantemente. Y ese es todo el La ministerio estructura de de educación. educación. Ahora, yo estoy más enfocada a lo que es el ministerio de escuela de consolidación, Sí, porque esa viene subordinación. siendo básico. Para que haya escuela de ministerios, tiene que haber la escuela de consolidación. Aunque vuelvo a repetir, el Señor es grande y misericordioso, y Él puede hacer como Él quiere. Él puede decir, a ti te quiero directamente acá en la escuela de ministerios, ¿sí? Amén. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Hermana, y fíjese que eso pasándolo a la secular es como la primaria, la secundaria, Exactamente, así es. se va así es. creciendo, ¿verdad? Así es. Fíjate que uno de los propósitos también de la escuela de niños y adolescentes Es es de que pasen. precisamente Ajá. que ellos le den continuidad a la formación que llevan. Y Ya no puede- traen lo ajá. primero, los niños. Ellos ya tienen, o sea, se les está formando para que tengan una vida diferente. Desde Y luego, chiquitos. exactamente. Sí. Y luego ya pasan, o sea, no se sueltan. Pasan como en el Del kinder. del kinder al Sí. a la primaria, y de la primaria De a la la primaria, secundaria, de así la secundaria a la sucesivamente, prepa y a la sí. universidad. Porque también aquí en nuestra iglesia tenemos universidades. Sí. También La tenemos Universidad de universidad. Teología. Exactamente, Universidad de Teología. Hay muchas cosas, hermana, que uno desconoce. Como les digo, hay muchas cosas que uno desconoce porque nada más ve los ministerios por encima. Así es. Pero cuando uno los escudriña, sabe que hay mucho detrás de ello. ¿Verdad, hermana? Amén. Hermana, se nos está yendo el tiempo. Ay. Para la gloria del Señor hemos aprendido, hemos escuchado muchos testimonios. Estamos por preparar el siguiente podcast para la gloria del Señor también. Y aprendimos mucho, hermana. Le doy muchas gracias por su tiempo, por su La gloria sabiduría. para el Señor. Sí, todo el tiempo. Pero hay dos preguntas que quiero que me conteste así en breve, ¿verdad? Amén. Que son dos preguntas claves que tenemos en estos episodios. ¿Por qué? Porque nuestro podcast se llama Generación Pentecostal Auténtica. Para usted, ¿qué significa una generación pentecostal auténtica? Bueno, ¿Cómo la puede definir? mira, yo siempre he creído que Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y el poder del Espíritu Santo llega a ti desde antes de que te bautices. Cuando el Señor ya tiene un propósito y Así quiere que es. seas auténtico, Él te va preparando. Así es. ¿Y qué tenemos que hacer entonces nosotros, los cristianos? Primeramente, buscar al Espíritu Santo. Buscar al Espíritu Santo. Recibirlo. Porque podemos buscarlo, pero a lo mejor no lo recibimos. Así es. Él está para movernos, pero a lo mejor nosotros no lo hemos recibido. recibido. ¿Verdad? Eso sería la siguiente respuesta, o sea, buscar y recibir. Ya una vez que recibes, dejarte guiar, porque fíjate que a veces nosotros, pues el Señor nos está indicando algo y nosotros queremos a fuerzas caminar por otro camino. Sí. ¿Sí? Eso sería, o sea, dejarte guiar.
dejarte guiar por el Espíritu Santo. ¿Y otra? Pues es que si tú te dejas guiar, el Señor se te va a hacer. Ya me contestó las 3 Sí, preguntas, la hermana, los 3 pasos a seguir. Si no lo recibimos, no podemos vivir algo auténtico. Exactamente. Si no nos dejamos guiar, no podemos vivir en una generación pentecostal. No podemos ser parte de lo que el Señor está levantando, ¿verdad? Así es. Y de sobre todo perderse de lo sobrenatural, Amén. de esas maravillas que hace el Señor. Hermanos, hay tantas cosas que queremos platicarles, hay tantas cosas que realmente desconocemos porque realmente tenemos la iglesia limitada. Ay, no, ahí en la iglesia nomás hacen esto. No, detrás de todo la manifestación de lo sobrenatural hay mucho que conocer. Hermana, le agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la bendiga grandemente y que la siga usando como hasta ahora la está usando. Hermana, siento tanto la presencia del Señor, siento tanto que este mensaje fue de edificación. Hermana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y por su tiempo. Y nos despedimos, hermanos. Gracias al Señor. Sí, amén. No sin antes recordarles, hermanos, que esto que escuchan, esto que ven, siempre sea de edificación para su vida. Pero sobre todo, hermanos, si ustedes quieren tener un encuentro con el Señor, si ustedes están pasando por una situación que no encuentran la salida, como nos decía la hermana al principio, que ella necesitaba un abrazo, una palabra, algo vivo, déjenlo aquí abajo. O síganos en nuestras redes, en Facebook, en TikTok. Aquí se las dejamos la descripción abajo. Pero no te olvides de escribirnos y así mismo nosotros podemos contactarnos con ustedes para que sus vidas sean realmente bendecidas también. Hermanos, fue un gusto, fue un honor estar con ustedes en este episodio que decíamos caminando con el Señor en ese llamado sobre lo natural. No hay nada más hermoso que vivir bajo su presencia, que vivir bajo su cobertura, pero también ver todo lo sobrenatural que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Hermanos, les agradezco en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos escuchen y que nos vean, no sin antes desearles que el Señor toque a su puerta y ustedes estén dispuestos a abrirle, pero sobre todo que tengan un encuentro con el Señor, recordando que este es un podcast de una generación pentecostal auténtica. Nos vemos en el siguiente episodio, hermanos. Dios los bendiga. Amén.